entiéndelo bien, si no estudia la Biblia, nada va a cambiar, pero no por 40, ni por 100, ni por 1000 años, por toda la eternidad, porque Dios lo estableció. Ahora, cesó cuando Dios lo quiso. ¿Qué dice Josué? Y hermano, por eso hay que leer la Biblia, le exhorto que lea la Biblia, porque esto es lo que nos enseña a nosotros quién es Dios. Y si conocemos quién es Dios, no olvidamos quién es Dios, que nos va a ayudar a vivir como a Él le agrada. Dice allí en Josué 5:12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y escuchen bien esto, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. O sea, que jamás volvió a haber maná. Porque Dios lo quiso. Aquí se terminó y ya no hay maná. Algunos no, yo quisiera tener maná, no hay maná. Terminó. Ahora, escuchen bien, la paciencia, la misericordia, el juicio de Dios con su pueblo de Israel nunca tuvo ningún cambio. La paciencia de Dios, su paciencia, su misericordia, el juicio con su pueblo de Israel nunca tuvo ningún cambio. Nosotros a veces queremos usar demasiada misericordia, poca justicia, mucha justicia, poca misericordia. Dios tiene sus atributos perfectamente balanceados. Ninguno está por encima de Dios. Así que como eso es así, su relación con su pueblo, en su paciencia, misericordia y juicio, nunca fue cambiada. Y estos datos que les voy a dar, después, si alguno lo desea, el próximo domingo probablemente voy a compartir el material escrito. Durante la teocracia del 1921 a 1425 a.C., cerca de 500 años, nada cambió. Su misericordia, su juicio y su paciencia siguen igual. Durante el periodo de los jueces, 1425 al 1112 a.C., más de 300 años, nada cambió, todo siguió siendo igual. Y durante el tiempo de los reyes, del 1112 al 588 a.C., más de 500 años, nada cambió. O sea, en su paciencia, misericordia y juicio. Esto hace un total de más de 1300 años. Hermano, no es evidencia de que Dios no cambia. Tú cambias, yo cambio, pero Dios es servicio. Ahora, consideremos lo que escribió el profeta Jeremías por inspiración divina. Unos pasajes que nos encantan, pero que habla de que Dios, gracias a Dios, no cambia como nosotros. Dice allí en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno, un amor que no ha cambiado. Ese amor de Dios es inalterable, no ha menguado, no ha faltado, no ha cambiado, es exactamente igual. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ni la misericordia de Dios ha cambiado, ni el amor de Dios ha cambiado, ni su justicia ha cambiado. Y en Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías también, Lamentaciones 3:22, que es un pasaje que nos encanta, demuestra también que Dios no cambia. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si tú y yo estamos ahora aquí es porque la misericordia de Dios no cambia. Por eso hemos sido consumidos, porque hemos sido rebeldes muchas veces. Hemos cometido pecados, hemos sido desobedientes. Pero como Dios no cambia, por su misericordia, o por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, y escuchen bien, porque nunca recayeron en sus misericordias. Dios no tiene misericordia hoy y mañana no. Dios tiene misericordia hoy, tiene misericordia mañana, y Él agota la misericordia, pero también Dios dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. La adoración a Dios en el tabernáculo y el templo nunca fue cambiada. Escuche bien, ni en el más mínimo detalle. La conclusión del tabernáculo fue en el año 1491 aproximadamente antes de Cristo. Puede leer Éxodo 36 al 39. La conclusión del primer templo fue en el año 1004 antes de Cristo. Puede leer Segunda de Crónicas capítulo 6. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 587 antes de Cristo. La reedificación del segundo templo ocurrió en el año 515 a.C. en tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Puede leer Esdras capítulo 5 y capítulo 6. Fue destruido el segundo templo por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Y ahora va a dar unos números, pero recuerden que aun cuando el templo nunca, en el tiempo que existió el templo y el tabernáculo, hubo un tiempo de eso que no había reyes en Israel. O sea, que hubo un tiempo que no había reyes, pero la adoración en el templo continuó.
Y la adoración en el tabernáculo duró 487 años y nada cambió. La adoración en el primer templo duró 417 años y nada cambió, ni el más mínimo detalle. La adoración en el segundo templo duró 587 años y nada cambió. Esto es un total de 1489 años en que nada cambió. Ni el más mínimo detalle. Porque lo establecido por Dios, hermanos, tú no lo puedes cambiar. Y el que lo cambiaba moría. Dios, escuche bien, Dios nunca le preguntó al hombre cómo tú quieres adorar. Eso, búscame en la escritura que no lo ven. Dios no le dijo al hombre cómo tú quieres adorarme. Dios le dijo al hombre, yo te voy a decir cómo tú tienes que adorar. Pero Dios al revés. Hoy la gente adora a Dios como le da la gana. Pero eso no es así. Dios estableció un orden. Dios no le dijo al hombre cómo tú quieres adorarme. Dios le dijo al hombre, yo te voy a decir cómo tú quieres adorar. Y eso no podía ser violado. Eso no podía ser cambiado porque Dios lo había establecido. Él estableció su adoración, la que a él le agradaba, y nunca permitió que fuera cambiada. Y voy a poner un ejemplo, pero bien fuerte, porque estamos hablando de Nadab y Abiú, que fueron sobrinos de Moisés, hijos de Aarón. ¿Y quién fue Moisés? El que hablaba cara a cara con Dios. El hombre que dice que no hubo otro hombre con él en cuanto a él, un profeta mayor que él en cuanto a él, que hablaba cara a cara con Dios, porque Dios se lo dijo a su pueblo. No hay hombre que lo hable cara a cara, o sea, uno como Moisés. Y estos eran sus sobrinos, eran los sacerdotes, habían venido al templo, se presentaron con toda su vestimenta sin que faltara nada. Léase en el Levítico y va a ver cómo era la vestimenta de los sacerdotes. No le podía faltar ni una piedrecita, no podía faltarle respeto, no podía faltarle nada. Los calzoncillos eran calzoncillos de lino fino hasta los pies, no podían presentarse, porque esto tenía un propósito, porque habían profetas paganos que todo lo contrario, eran profetas que eran profetizas y que practicaban la prostitución. O sea, Dios le dijo al hombre, tú tienes que hacer esto, esto y esto, y te tienes que presentar a mí así. Y eso no cambió en caso de ni un ápice. Entonces ahora la gente hace, cambia todo para. ¿Quién te dijo a ti que Dios cumplió? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que Dios cumplió? Eso no lo vamos a saber. Ahora, fíjense lo que ocurrió en Levítico capítulo 10. Y lo único que hicieron fue que cogieron el fuego del lugar equivocado. O sea que venían con su vestimenta, los sacrificios los tomaron bien, entraron al santuario, se equivocaron con una sola cosa. Pero Dios no perdonó esto, porque Dios les quería demostrar a ellos que Dios es un Dios que no cambia y que hay que respetar lo que Él dice, punto. Y esto, hermanos, sí nos tiene que enseñar. Dios es un Dios firme, un Dios celoso y un Dios que no dará por inocente al culpable, y un Dios, escuche bien, que no permitirá que se cambie lo que Él establecido sin que haya consecuencias. Nadab y Abiú, capítulo 10, pueden ver el capítulo 10 completo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un inciensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Ahora escuchen esto. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca mandó. No vamos a poner a discutir ahora de dónde tomó el fuego y cómo se debe tomar. Eso es muy importante. Lo importante es que Dios había dicho de dónde debe tomar el fuego. Y no lo hizo. Lo único que se equivocaron fue no tomar el fuego del lugar que Dios había dicho. Y salió fuego de delante de Jehová y los tomó y murieron delante de Jehová. Entonces, no puedo violar lo establecido por Dios porque voy a tener un gran problema en mi vida, en mi hogar, en mi familia y en la iglesia. No puedo cambiar lo establecido por Dios. Porque si Dios no perdonó a los sobrinos de Moisés, ¿te va a perdonar a ti y a mí? Lo dudo. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré cuando hagan lo que yo mando. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado cuando hagan lo que yo mando. Y escuchen esto. Y Aarón, oye, pero eran mis hijos, vinieron con toda la vestimenta. Lo único que fue que se equivocaron coger del fuego del lugar. ¿Saben por qué Aarón cayó? Porque sabía que Dios lo había establecido. Porque a los sacerdotes se les incluían muy bien. Y déjenme decir, ahora se están preparando los sacerdotes para el tercer templo. Y se están preparando